Buen día, participantes del curso de formación política del Instituto de Democracia y Bien Común. Hoy voy a compartir con ustedes un tema importante para el entendimiento de las políticas públicas a nivel nacional y la vinculación que tienen estas con los pueblos indígenas en nuestro país. Finalmente, deseo compartir con ustedes una experiencia bastante enriquecedora que ha desarrollado la Central Axánica de Río N para poder ser escuchado, hacerse visible en el panorama nacional por medio de procesos de incidencia política orientados a una gobernanza compartida. Entender qué significan las organizaciones políticas indígenas en nuestro país implica concebir en ellas un movimiento político que surge como respuesta a los cambios, dinámicas, desafíos que enfrenta el país y el mundo. Óscar Espinosa, un importante antropólogo peruano, señala que es en 1964 que se da el primer inicio de estas organizaciones indígenas en el Perú, y es en 1969 que se consolida la primera organización indígena denominada el Consejo Amueya, ¿no? El equivalente de esta en la Selva Central vendría a ser SECONCE, que es una de las organizaciones más antiguas del Perú, y a nivel nacional es hasta 1970 que se consolida AIDESEP, que hoy por hoy sigue siendo una importante organización indígena en el Perú. Estas organizaciones indígenas se han esparcido a nivel nacional, han consolidado objetivos comunes de diversos pueblos indígenas, pero el caso que vamos a compartir hoy y analizar para tener mejores referentes de análisis es el caso de la Central Axánica de Río N, ubicada en la cuenca del Río N, que es un espacio geográfico que converge a 4 distritos, ¿no? Río Tambo, Mazamari, Pangoa y el recientemente creado el distrito de Vizcatán del Ene. Esta cuenca, a diferencia de lo que relata Óscar Espinosa, no inició sus primeras organizaciones en la década de los 70, sino a partir de la década de los 90, ¿no? Sobre todo porque en la década de los 80 recibe gran cantidad de migrantes ayacuchanos, huancavelicanos, apurimeños, que se asientan en esta cuenca, y sumado a ello el impacto que genera la guerra interna en el país con Sendero Luminoso. Entonces CARE surge a partir de la necesidad de poder lograr la paz, de poder defenderse de los movimientos terroristas en nuestro país, y no todavía como una organización orientada a poder reivindicar derechos, ¿ya? Eso es algo crucial y clave que nos va a permitir entender el surgimiento de esta importante organización indígena. Es todavía en el año 2012 que, gracias a un proyecto de cooperación internacional español, que la CARE decide por fin consolidar su agenda política de buen vivir, que hoy por hoy es bastante conocida, el Cametza Sayque, que básicamente le permite a la organización poder aterrizar sus demandas en 8 puntos básicos. Estos 8 puntos básicos están vinculados al tema de educación, salud, territorio, gobernanza, política, seguridad, territorialidad, ¿ya? Entonces, en cada uno de estos espacios lo que hace CARE con esta agenda política es poder pautarse visiones que podrían consolidar su desarrollo. Esto también, aquí habría que hacer un paréntesis, que resulta importante porque el convenio 169 de la OIT lo que nos dice es que son justamente estos pueblos indígenas los que son promotores y actores de su propio desarrollo. Entonces no podríamos hablar de desarrollo sin antes entender qué impulsa ese desarrollo y qué busca ese desarrollo. Por ello, entender la importancia del Cametza Sayque es crucial para poder entender las demandas de esta organización indígena. Ya con un Cametza Sayque consolidado, que es mayores datos de este documento, se los voy a remitir vía virtual en el PPT que tenemos. Se consolida en la estrategia al 2021, que es un documento que se inicia en su elaboración en el año 2015-2016, a través de un proceso de consulta a las bases de CARE, que logra básicamente poder estructurar e instrumentalizar esta agenda del buen vivir, ¿no? Bien, si yo tenía como demanda
como uno de los puntos de mi Kametsasai, que tener una educación que me dé poder como ashánica, ¿qué necesito para eso? Entonces ya era poder agendar actividades. Por ejemplo, debo incidir en que los distritos que conforman mi organización puedan tener un proyecto educativo local, puedan desarrollar un modelo pertinente de educación intercultural bilingüe, que los padres de familia tengan mayor participación con sus hijos, etc. Entonces, nos damos cuenta que de un discurso bastante general, bastante abstracto, que vendría a ser una política indígena, en el caso de CARE se van aterrizando en actividades concretas que luego se van ejecutando. Les comento esta experiencia de CARE porque personalmente la considero bastante estratégica al momento de desarrollar un análisis de cómo es que los pueblos indígenas se van empoderando y van siguiendo diversos pasos para lograr procesos de incidencia que a la larga se consoliden en procesos de gobernanza compartida. En esta experiencia que les comenté del Kametsasai y de lo que vendría a ser la estrategia política, por ejemplo, fue muy interesante los procesos de formación que han tenido los líderes indígenas, ¿no? Procesos de formación que a la larga aterrizaron en propuestas y que finalmente se consolidaron en actividades que fueron acompañadas por los líderes indígenas de la organización y cuyo resultado fue finalmente evaluado. Entonces, si tuviéramos ya que cerrar, ¿no? Ya entendimos cómo surgen las organizaciones indígenas. Dijimos que fue una forma de contestar políticamente a los problemas y desafíos que te da el Estado. Bien, hemos aterrizado en un caso específico, que es el caso de la Central Asháninka de Río N, que consolidó primero una estrategia política que aterrizaba en 8 puntos básicos. Esta, a su vez, se pudo consolidar en una estrategia que ya te pautaba actividades concretas, y ahora vamos por lo último que quería compartir con ustedes, ¿no? Ya entendiendo el qué son y ya logrando enfocar un caso específico de la cuenca del N, ahora lo que me gustaría compartir con ustedes es cómo esta organización ha desarrollado un proceso de empoderamiento y de negociación y activación con el Estado. Para esto voy a tomar como ejemplo un caso bastante singular, que es un proyecto de inversión pública que se gesta juntamente con el gobierno regional de Junín el año 2015. ¿Qué fue lo peculiar de este proyecto de inversión pública? Que fue un proyecto que se elabora desde la etapa de perfil conjuntamente con la organización indígena. La organización indígena participa en el diagnóstico, participa en la identificación de los componentes, en la identificación de la oferta, de la demanda. Este perfil se consolida en un expediente y ya en la propia ejecución del mismo se desarrolla una dinámica particular de convergencia de la organización indígena y el gobierno regional. No se pierden de vista los protocolos de la Ley de Contrataciones del Estado, ni los protocolos de la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. Sin embargo, lo que se hace es incorporar en el proceso de la toma de decisiones a la organización indígena. Por ejemplo, para poder establecer metodologías de trabajo con las familias, metodologías de trabajo con los albergues de la zona, ¿no? Porque era un proyecto que intervenía con familias para ver el tema de desnutrición y anemia, y por otro lado con albergues, ¿no? Que trabajaban con niños que se conglomeran en un espacio para poder cursar estudios secundarios. Entonces, a partir del análisis de este caso, ¿qué podemos rescatar? El involucramiento de las organizaciones indígenas desde los inicios de procesos de formulación de un proyecto de inversión pública, en su ejecución y posteriormente en su evaluación, porque a la larga lo que permitió este proyecto de inversión pública es que la organización, en búsqueda de darle sostenibilidad a estas acciones, poder vincularse con otros actores. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, la Dirección de Secundarias Rurales con Residencia, el programa FONCODES del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y otro tipo de proyectos que tenía, de programas que tenían la línea de ese proyecto, ¿no? Entonces, ¿quién hacía esos procesos de incidencia para poder darle sostenibilidad a esas acciones emprendidas? Era la organización indígena. Entonces, esto es un ejemplo vital e importante cuando nosotros deseamos analizar el tema de la gobernanza compartida, porque hace concreto ese trabajo conjunto entre Estado y sociedad civil. Nosotros estamos también compartiendo un material de diapositivas en el que ustedes pueden encontrar mayores datos de todo este proceso.
Espero que la visita que hayan tenido en la cuenca del río N, en Pozoteni, y que conocer a Ángel, a Yanet, a William, líderes indígenas que han acompañado todo este proceso y que han trabajado conjuntamente con un equipo técnico, les haya servido para poder ustedes fortalecer la visión y el accionar que van a tener como potenciales líderes políticos en la toma de decisiones de nuestro país. Les deseo deseo que su curiosidad se active, deseo que las brechas y que los mitos que ustedes tienen respecto a los pueblos indígenas hayan logrado ser rotos con esta visita y que sobre todo podamos juntos poder crear mayores propuestas de activación de políticas públicas con enfoque intercultural. Gracias.